Entramos directamente con el paso procesional de la consagrada imagen de Jesús Nazareno de los Milagros del Templo Arquidiocesano del Señor San José, quien en este momento pues hace su paso ya por Catedral Metropolitana, iniciando con los pasos del Vía Crucis. José Manuel, tenemos el honor que un año más el cronista de la ciudad de Guatemala, Miguel Álvarez, nos acompaña para compartir con nosotros todos esos aspectos históricos relevantes, tanto del cortejo procesional como de las sagradas imágenes. Bienvenido Miguel Álvarez una vez más, es un gusto para poder llevar esta cronología, esta descripción del paso solemne de Jesús Nazareno de San José y Santísima Virgen de Dolores, cuando ya los ciriales y la cruz alta se encuentran frente a Santa Iglesia Catedral. Bueno, qué alegre de verdad estar aquí con ustedes, con este equipo, bajo este sol de Domingo de Ramos, a las torres de la catedral, a la sombra del Palacio Nacional, entre matilisguates, jacarandas y jacarandas vivientes que andan en las filas con sus túnicas. Qué maravilla es para mí de verdad poder estar aquí y poder hablar acerca de lo que es para Guatemala la procesión de Jesús Nazareno de los Milagros y lo que es la Semana Santa guatemalteca. Y con esa descripción, Miguel, de las jacarandas vivas vestidas de cucuruchos, realmente nos pone de manifiesto que la Semana Santa guatemalteca es una Semana Santa viva que se evoluciona cada año, cada instante, cada Domingo de Ramos, cada Lunes Santo, cada Viernes Santo. Así es, así como cada año florecen las jacarandas, así florecen los cucuruchos. Cada vez hay retoños, cada vez hay más. Ver ese morado, ver también esa cantidad de mujeres en los cortejos procesionales nos da tanta alegría, porque la Semana Santa en Guatemala no es estática, la Semana Santa en Guatemala es dinámica. A través de los siglos se ha ido adaptando a las épocas. La Semana Santa de este año 2014 trae acumulada la historia de los años anteriores y es también simiente para que las próximas sean enriquecidas con las vivencias que cada quien y que la colectividad tiene en estas actividades de Semana Santa. Y hablando de ese enriquecimiento, ¿existe un antecedente, José Manuel, histórico en relación al tema de la estructura que lleva el cortejo, la implementación de los romanos, del escuadrón, hablar de los pasos del Vía Crucis, que de hecho ya nuestro equipo en este momento les está mostrando ya el paso de este imponente cortejo procesional? Es impactante, yo creo que nuestra lente, vamos a observar en este momento, creo que es importante que nuestro público pueda ver lo que a continuación pues se está desarrollando en el centro histórico de la ciudad de Guatemala, así que vamos a observar en este momento cómo está la situación, José Manuel, en el tema del cortejo procesional del Templo Arquidiocesano del Señor San José. Vemos ahí al escuadrón de romanos y a esta fanfarria que anuncia la llegada, anuncia que ya el Nazareno de San José se encuentra muy cerca de nosotros y que también nosotros nos hemos revestido, no solamente para hacer la presencia y la forma de vivir muy de cerca el paso de Jesús de San José, sino también para que luego nos incorporemos a las filas. Miguel, hablemos acerca de la historia del cortejo procesional. Nos vamos al Valle de Panchoy y nos situamos a la orilla del río Pensativo, el que corre paralelo a la calle de Chipilapa. Ahí, al arroyo de ese río, la devoción de Guatemala levanta una ermita con el nombre de la Santa Cruz. Y esta ermita tiene sus orígenes precisamente porque se dio un milagro, el cual fue certificado, una cruz que temblaba. Y esa cruz que temblaba, al haber una certificación por parte de las autoridades eclesiásticas, se lleva a una ermita, la cual lleva ese nombre, Santa Cruz del Milagro. Resulta que a esa ermita se recibe la donación de una imagen de Jesús Nazareno, una magnífica escultura que pertenece al esplendor barroco de Guatemala. Llegando la imagen entonces a esa ermita, se le funda la cofradía, la cual establece todo el ordenamiento para el culto, fijándose las fechas del Señor que deberían de celebrarse. De la misma manera se establece que la tarde
de martes santo se llevaría a cabo la procesión de Jesús Nazareno de la Cruz del Milagro por las calles de la ciudad, por la tarde. Y así es muy importante que recordemos lo que han sido las procesiones en la historia de Guatemala. Con los terremotos del 29 de julio de 1773 vamos a tener pauta para hablar lo que ha significado históricamente las procesiones en Guatemala. Miguel, podemos observar estos pasos que han sido muy emblemáticos y muy característicos de San José, que únicamente son portados por el escuadrón de romanos, y también la sentencia de Pilatos que antecede a estos pasos. Esto es parte de esa evolución. En algún momento hablaremos cómo se traslada Jesús desde la abandonada Guatemala, la que con el tiempo se reconocería como la antigua Guatemala, se establece en el Llano de la Virgen, en la nueva Guatemala de la Asunción. El primer templo que se inaugura es San José, 1783. El templo de los carpinteros. El templo de los carpinteros, que le dio alojo a Jesús Nazareno de la Cruz del Milagro. Recibió ese alojamiento que le habían dado las beatas de Nuestra Señora del Rosario, y luego vemos cómo aquí la nueva Guatemala de la Asunción y el templo de San José va a hacer que esta procesión se convierta en una de las más características de toda la República de Guatemala. Estos romanos, que me preguntaba hace un momentito, nos van a recordar esa evolución que se va a dar a mediados de la década de 1950, porque precisamente en 1955 tenemos que recordar a muchas personas, dentro de ellas a don Mario Ruata Asturias, quien va a implementar, con el apoyo de muchas gentes jóvenes en ese tiempo, lo que es la parafernalia de este cortejo, los romanos. Este escuadrón de romanos carga 3 veces en el desarrollo del cortejo procesional, que dura más de 16 horas. Vemos también ahí a los padres que llevan en sus brazos a estos pequeños niños revestidos de cucurucho. En una toma anterior vimos a un bebé que iba tomando su biberón con agua pura, y ese es el legado que se transmite de generación en generación en la Semana Santa Viva que decíamos, Miguel. Eso, y esos son los retoños que yo mencionaba, esas jacarandas que se van retoñando, que nacen cada vez, porque llevamos en andas a nuestra imagen de devoción, pero también en hombros de nuestros padres, en brazos de los padres, se ha heredado esta tradición. Hay bebés que aún tienen 1 o 2 meses, él ya está más grandecito, pero ya desde la cuna están pensando en que este niño va a participar en los cortejos procesionales. Da mucha emoción ver a los bebés y a las niñas también vestiditas de blanco, como pequeñas devotas cargadoras. Es que así es como que debe de trasladarse el conocimiento de una generación a la otra, pero se enseña desde los brazos paternos y maternos. Por eso estas tradiciones tienen mucho calor, porque desde que se abren los ojos ya se mira a los nazarenos, ya se mira todo lo que hay alrededor, ya los oídos se escuchan las marchas fúnebres, y ahí vemos también a esos romanos de diferentes edades. Hemos visto que hay jovencitos y hay personas bastante maduras que a través de los años han sabido también portar con mucha devoción el uniforme romano. Miguel, deseo hacer algo importante para que nuestro público pueda comprenderlo mejor. El anda es un catafalco romano. ¿Cuál es la razón por la cual esta anda es tan particular y es en sí un catafalco? Las andas es también parte de la historia. Tradicionalmente, desde el siglo XVI a principios del siglo XX, las andas eran pequeñas. Algunas eran de carey, otras eran de plata, con incrustaciones, pero pequeñas. Mediando el siglo XX, las andas empiezan a transformarse. Es así como en el año de 1955, las andas en la ciudad de Guatemala llegaron a tener 50 a 60 cargadores, especialmente en lo que era San José, La Merced, Candelaria. Pero el Domingo de Ramos de 1957
la ciudad de Guatemala queda asombrada cuando sale del viejo templo josefino Jesús Nazareno de los Milagros en su catafalco, cargado por 80 cargadores. Esto fue una novedad en aquella Guatemala de los años 50. Y por cierto, por muchos años se mantuvo el anda de los 80 cargadores. Un catafalco romano. Hay que ver el tamaño de las andas. El faldón es sumamente alto. La franja que vamos a encontrar a lo largo de las andas y sobre todo las águilas que nos van a recordar entonces el imperio. Nos vamos a recordar aquella época de Jesús. Aquí estamos viendo el águila imperial, el águila que estaba sobre el trono de Poncio Pilatos en la Palestina, cuando Jesús estuvo precisamente en el pretorio romano. Entonces aquí estas andas del templo de San José nos recuerdan al imperio romano. Es un catafalco y es entonces el mueble que porta a Jesús Nazareno de los Milagros y que se identifica por estos elementos: la altura del faldón, las águilas romanas y el águila romana que la vamos a ir viendo a menudo a lo largo de este cortejo procesional con los romanos. Y es aquí donde muchas veces se preguntan que qué quiere decir el SPQ. Y es aquí donde recordamos que son 3 palabras en latín, que quiere decir que el poder, en el Senado está el poder del pueblo. Miguel, José Manuel, creo que también es importante hacer referencia históricamente de las esculturas, el Nazareno, San Juan, Santa María Magdalena y por supuesto la hermosa Dolorosa. El Señor Nazareno de los Milagros, como lo dije hace un momentito, es una escultura magnífica que nos recuerda a esos grandes escultores de Guatemala. A lo largo del continente americano hubo muchas expresiones escultóricas, pero la de Guatemala ha traspasado el tiempo. Hoy en día, esos nazarenos, esas imágenes de pasión, siguen tocando los corazones, hacen que broten las lágrimas. Son nuestras imágenes de pasión ligadas a nosotros, herencia de nuestros antepasados. El Señor de los Milagros es una de esas imágenes que se trasladan de la ciudad de Guatemala, asentada en Pachoy, a la ermita, porque ese terremoto ocasiona la traslación. Pero sí quería dejar claro esto: 1774 no hubo procesiones, porque dice la Real Audiencia, las procesiones son acostumbradas por el pueblo de Dios, son actos a que acostumbra a asistir muchísima gente. Está hablando de la ciudad de Guatemala, Santiago de Guatemala, y pensando en la salud de la gente, es conveniente que no salgan porque puede desplomarse algún edificio en el recorrido. Están hablando de la cantidad de gente. Sin embargo, ese año salió Jesús de la Merced, pero al año siguiente, de 1775, los cofrades de Jesús Nazareno de la Cruz del Milagro vinieron al pueblo de la ermita a sacar su permiso para sacar la procesión y se los concedieron. Entonces quiere decir que es una procesión que tiene ancestro, y esa procesión se realizó nuevamente el martes santo por la tarde del año de 1775, y en 1780